Hola mi gente, mi nombre es Michael y esta es la continuación del tutorial de Visual C Chart 2010. Recuerden que este es el video número 5 de la serie que hemos titulado Windows Presentation Foundation, donde vamos a tratar de crear una aplicación utilizando Windows Presentation Foundation, utilizando nuestros conocimientos de lo que son las clases, nuestros conocimientos de SQL adquiridos hasta este momento. Para aquellos que se unen a estos tutoriales hoy en día, recuerden que en este canal hay unos ciento y algo de videos ya relacionados al desarrollo de software usando C#. Entonces, dicho eso, recuerden que hemos ya en 4 videos anteriores hemos hablado de lo que es Windows Presentation Foundation, hemos visto un poquito de eso para entrar al inicio de este programa con cierto conocimiento, ¿no? Pero hoy, en vez de trabajar con el Visual Studio, vamos a trabajar con nuestra base de datos, a crear lo que va a ser la estructura, que es lo primero que uno debe hacer cuando uno va a trabajar con una aplicación de base de datos. Crear la base de datos, la estructura que va a guardar la data, y luego entonces iniciar a programar. Entonces abren su SQL Server Management Studio, que instalamos hace como 1 millón de años, eh, para que creemos nuestra base de datos locales en lo que sería nuestro servidor, que puede ser un servidor, recuerden que esto es lo que hace Mimic, es decir, imita un servidor que puede ser centralizado, que muchas aplicaciones puedan conectarse a él. Así que vamos a ir a Database y vamos a hacer algo que ya hemos hecho antes, pero de todas formas voy a ir explicando, aunque sea un poco rápido, pero para que si alguno de ustedes olvidó algo o necesita refrescar algo de lo ya aprendido, lo obtengan rápidamente. Right click en Database, New Database. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos. Puede ser cualquiera que ustedes seleccionen. En este caso, yo le voy a poner esta base de datos Escuela DB. Escuela DB. ¿Ok? Vamos a darle OK. Entonces, dentro de Escuela DB, vamos a crear lo que son nuestras tablas. Vamos a tener 3 tablas originalmente. Después, tal vez si este grupo de tutoriales les gusta, tal vez expandamos más esta aplicación a otras cosas, ¿no? A que tenga reportes, a crear un instalador de la misma, para que podamos crear instaladores y esas cosas. Así que pues, inicialmente vamos a tener 3 tablas, pero pueden ser más eventualmente. En una new tabla, right click en Tables. Lo primero que hacemos aquí es definir los campos antes de crear el nombre. Entonces vamos a crear nuestra tabla madre, que va a ser registro. Vamos a poner el registro ID. Al registro ID le vamos a crear un campo que sea entero, que no acepte nulo, es decir, que siempre haga data en ese campo. Estudiante ID. Aquí hay algo mal. No, esto es. Estudiante ID también va a ser un entero, que tampoco acepte nulo. Eh, clase ID también va a ser un entero, que tampoco acepte nulo. Si esos campos tienen que siempre tener data, de lo contrario no va a permitir, no va a generar un error si tratamos de dejarlo en blanco. Nivel, que es el curso, ¿no? El nivel en que esté, primer nivel, segundo nivel. Esto va a ser un bar chart de 2. Recuerden que by char quiere decir que acepta tanto, es una variable tipo char, se puede mover entre números, letras, ese tipo de cosas. El 2 es el size, la cantidad que puede abarcar, que se puede mantener, la cantidad de caracteres que pueden existir en ese campo. Entonces, status, y si quieren profundizar un poquito más sobre eso, en unos tutoriales donde hablaba de SQL, yo hacía un poquito más de énfasis en lo que son los tipos de datos. Aquí varchar, que vamos a ponerle un 1. Es bueno también saber que siempre es bueno poner la cantidad de caracteres que uno entiende que va a haber en esos campos para no hacer en nuestra base de datos un contenedor demasiado grande, más grande de lo que necesitamos, porque eso simplemente ocupa mucho espacio y en memoria y en disco sin necesidad. Este campo, el campo registro, vamos a crear lo que sea primario, vamos a poner aquí ese primary key, es decir, que sea único en esa tabla, no se puede repetir. Vamos a decir que se autoincremente con
en el identity, vamos a expandir aquí abajo, decirle que sí, que simplemente se incremente y que la incrementación sea de 10 en 10, no, de 1 en 1 y que inicie en el 100. ¿Ok? De 1 en 1 y que inicie en el 100. Entonces vamos a decirle save. Aquí vamos a ponerle el nombre a la tabla. Se llama TBL de tabla. Usted le puede poner el nombre que guste. TBL, clase. A una gente no le gusta esa nomenclatura. A mí me gusta mucho porque a veces no tengo mucho objeto. Si a las tablas le ponemos TBL, a los estados posibles le ponemos SP, a los views le ponemos una vez delante. Es muchísimo más fácil saber el tipo de objeto que estamos queryando, qué es una tabla, ¿no? De manera personal que me gusta a mí, pero hay otra gente que no, otros que sí. Así que como a ustedes les gusta. Vamos a cerrar esta. Vamos a crear otra tabla. Right click, new tabla. A esa tabla vamos a llamarle estudiante y vamos a poner aquí el estudiante ID, un entero, que no acepte nulo. El estudiante debe tener un nombre. Este es un varchar. Poner aquí se de 15, no creo que tengamos ningún nombre que sea mayor el nombre que tenga más de 15 caracteres. Un apellido, y eso siendo referencia a lo que le acaba de explicar hace un segundito, de que hay que ser cuidadoso con el espacio de nuestra base de datos para que no esté llena de espacio innecesario. El sexo, un char de 1. ¿Por qué char y no varchar? Bueno, porque el sexo va a ser F o M, ¿no? Femenino o masculino. Es un carácter, nunca va a ser un número. Entonces, aquí promedio, es decir, el promedio de ese estudiante al sumar sus notas. Float, float y que sí puede aceptar el nulo, porque si es un estudiante que apenas inicia, probablemente no tenga ningún promedio. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí, a venir acá, a darle que se haga un set primary key y vamos a en el identity que sea yes, que se incremente de 5 en 5 y que inicie en el 1. Darle save. Ahí está, la vamos a llamarla TBL estudiante. TBL estudiante, vamos a darle OK. Y vamos a crear nuestra tercera y última tabla, ¿no? Que entiendo yo que después podremos agregar más, pero una fase inicial, estas tres van a ser las que nosotros vamos a necesitar. Esta se va a llamar TBL clase, pero vamos a crear primero su estructura, que va a ser clase ID, un entero, que no acepta nulo, un nombre de materia, así como se llama la clase que está impartiendo ahí, varchar, ponerle que 20, esperemos no tengamos ninguna materia mayoría, y descripción de materia, varchar 20, es decir, bueno, vamos a poner 50 aquí, por ejemplo, si tenemos matemática, podríamos poner aquí en la descripción que no es aritmética, sino que es, qué sé yo, álgebra, física cuántica, qué sé yo, que son materias relacionadas a matemática, pero que tiene una especificación distinta. Entonces, créditos, horas. Voy a poner aquí float. Y ninguno de estos tiene que aceptar, puede aceptar nulos, ¿no? Entonces, hacer lo mismo aquí en el ID, que sea primario, que no se puede duplicar, o no aquí, acá. Eh, Recuerden que el identity es que ese campo del ID se autogenere solito, que nosotros no tengamos que popular, dictar nada, él solo se genere. Y esto lo que significa son dos cosas. Aquí con el ID es que se genere. Esto lo que significa es eh, de cuánto en cuántos, con cuál número va a iniciar el primero, la primera clase, vamos a ponerle 1000. Esa es la clase número 1, la 1000. La 2 sería la 1001, si lo dejamos en 1 aquí. La 3, la 1000. Así va a ir incrementado. O sea, vamos a ponerle un 10 a esto.
Dale un 2, un 2 es suficiente. Entonces, la 1000 sería la primera clase, 1002 sería la segunda, después 1004, 1006, así. Eso es básicamente lo que significa. Y se va a autoincrementar solo. Vamos a llamar y vamos a llamarle a esta TBL clase. Ya tenemos clase. Entonces, tenemos clase. Creo que creé la misma. Vamos a hacer aquí en el close. Design. Lo que pasa es que yo creo que esta la tengo mal. Esta se llama registro. Diseño. Close. Bueno, vamos a aprovechar vamos a renombrarla aquí. El registro. Vamos a aprovechar para una vez hacerla de nuevo y así aprender un poquito más. New table, entonces vamos a crear la TBL clase. Bien rápido aquí. Clase ID. Un entero. Nombre de materia. Marchar. De 20. Y descripción de materia, marchar 50 y finalmente créditos horas. Ese es un float. Tampoco acepto, entonces aquí debemos hacer lo mismo. Ponemos este como primario. El idéntico le decimos que sí. Que sí. Y lo ponemos aquí que comience en 1000 y que se incremente de 2 en 2. Entonces esto va a ser todo por hoy. Esto se va a llamar TBL registro. No, TBL clase. Esto va a ser todo por hoy. Entonces suscríbanse, recomienden los tutoriales. En el próximo capítulo vamos a crear relaciones entre estas tablas. Saludos.